Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Vamos a ir a la palabra de fe. Apocalipsis 12, amado, en este día para que tomemos esa palabra que Dios tiene para nosotros. El bellísimo y maravilloso libro de Apocalipsis, que además la Biblia dice que ganamos una bienaventuranza cada vez que lo leemos en voz alta. Así que proclame conmigo el versículo 11. Amén, iglesia, proclame la bendita sangre de Jesús. Amén. Y dice así, Apocalipsis 12, verso 11. Si no tienes Biblia, ahí está en pantalla, léelo en fuerte y alta voz conmigo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aleluya. Y más que vencedores somos por tu bendita sangre. Aleluya. Ponte cómodo, iglesia. Declaramos hoy la toma del arma más preciosa que tenemos en nuestra vida, y es la sangre de Jesucristo. Eso se llama el arma vencedora. Dile al que está a tu lado: tú ya tienes el arma vencedora. Tú ya tienes el arma vencedora. Y el arma vencedora se llama la sangre de Jesucristo. Amén. La preciosa sangre de Jesús. Porque el Señor nos declara con su sangre vencedores. Amén. Cuando nosotros vemos el capítulo 12 de Apocalipsis, la mayoría lo conocen. El enemigo aquí es el dragón escarlata. Aquí Satanás, y vamos a tener que tomar, y por eso hemos orado hoy en batalla contra todos los demonios de contacto, y por eso nos hemos cubierto con esa arma vencedora que es la sangre de Cristo. Aquí el dragón escarlata es quien está tomando toda su energía y todo su desgaste con sus intrigas, maquinaciones, murmuraciones, calumnias, para acusar a los escogidos delante del Señor. Y la proclamación que hace el escritor bíblico, que es Juan el apóstol, el escritor de Apocalipsis. La literatura juanina tiene dos partes. Tiene nuestro bendito evangelio de Juan, que además es hermoso, donde se nos explican todas las señales que hizo Jesús para demostrarnos que Él es el que vive, pero tiene la segunda parte, que son 3 cartas hermosas, donde se nos declara capacitados para amar y se nos enseña qué es el amor. Pero pasa a otra parte que se llama literatura escatológica, donde habla de la venida del Señor y nos habla del Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo en su gloria. Y como vamos a hablar de Él en su gloria, se nos presenta como el gran vencedor del dragón escarlata. Ahora vamos a tener que ver que Jesús hace una proclamación tuya y mía, una declaración hermosa, donde dice que si bien el enemigo vive ofendido con la iglesia, ¿y cuál es la gran ofensa del enemigo con nosotros? Que usted y yo tomaremos lo que él creyó que era para él. Porque la gran estrategia del enemigo durante todos los siglos, porque no cambia además de estrategia, es tratar de decirnos lo que nosotros éramos y lo que nosotros hicimos a través de acusaciones en el trono de Dios. Y bueno, creo que Job es muy claro en eso, y vamos a hablar de eso en un momento. Pero la gran estrategia del enemigo es pisoteada de una sola manera, cuando puedes decirle: sí, ciertamente yo era eso, pero ya no lo soy, por medio de la sangre del Cordero. Y mientras Él nos dice lo que nosotros éramos, nosotros podemos expresarle lo que Él será: un condenado al lago de fuego por toda la eternidad. Condenación es separación. 2 traducciones hay de la palabra separación: muerte, que es la separación espíritu, alma y cuerpo, y condenación, que es la separación del Señor Dios Todopoderoso por toda la eternidad. Cuando te preguntan: ¿es la condenación tomar alcohol? ¿Es la condenación tomar la fornicación, la promiscuidad? No, la condenación es saber que tuve la oportunidad en esta vida de pasar toda mi eternidad con papá y me tomé otra opción. Y cuando la gente lo comprende, y infortunadamente lo comprende tarde,
Las personas lo comprenden en el infierno y no existen misas pagadas ni ninguna cosa. Todo lo que usted decide por su vida lo decide aquí y ahora, y es aquí y ahora donde usted determina dónde va a pasar su eternidad. Unido a Dios, en coinonía y comunión con Dios, o separado de Dios para siempre. La meta de Satanás es que como él ya está separado de Dios, y la pobrecita gente se pregunta y si oramos por él, no pierda su tiempo. Ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, dice San Juan 3, que la luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. ¿En dónde está la condenación? En tu preferencia de hoy. Hoy, por ejemplo, tú puedes saber que eres salvo porque tu preferencia de hoy fue venirte para la casa. Algunos se fueron para el partido, otros para el parque, otros a pasear y dicen, ay Señor, es que yo aquí también te siento. Pero el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies y la casa de Dios es el lugar del encuentro. Así que necesitamos ir al lugar del encuentro y prepararnos para su gloria, porque vamos a pasar con Él toda la eternidad. Y hoy vamos a aprender que tenemos 2 batallas que dar y que tenemos que darla. Vamos a comenzar hablando de cómo es la batalla contra el dragón escarlata y vamos a abrir Zacarías capítulo 3. Una de las cosas que quiero resaltar en este día es que tenemos que morir como iglesia a pensar una cosa que ha venido pasando del año 2000 hacia acá. Recuerda que cada década tiene sus propias vivencias. Cuando nosotros comenzamos el evangelio, a mi esposo y a mí nos tocó la transición y yo lo agradezco. Porque antes de que llegásemos al evangelio por los años 90, antecitos de los años 90, todo era el diablo, todo absolutamente. Se me quemó el arroz, el diablo me lo quemó. Y entonces la verdad, esto construyó en esta generación un desdeño por el diablo, un desdeño por el diablo. Entonces nos pasamos del año 90 a la transición entre 90 y 2000, donde todos dijimos, venga un momentico, ¿cuánta responsabilidad tengo yo como persona y como individuo frente a las cosas? No me paro frente al Señor, es que el maligno me hizo adulterar, es que me perseguía y me perseguía esa otra persona y uno le dice, pero usted se dejó alcanzar, no fue el diablo el que lo paró ahí. Entonces nos fuimos a la otra cosa y después del año 2000 en la transición, y los que llegamos a la transición decimos, no, yo voy a mirar mi responsabilidad individual porque la libertad me hace tener uno de los regalos de la libertad, el libre albedrío. Puedo decidir, puedo decir si hago esto, no hago esto. Y necesito tomar decisiones ahora. Pero en el año 2000 nos fuimos para el otro lado y la generación X y la generación Y empezaron a trabajar y estamos sobre la generación de la dopamina, ¿cierto? De la satisfacción personal y yo me aplaudo y yo lo que me aplaude y donde a mí me digan que soy lindo, lindo, lindo y precioso, precioso y todo lo bonito que tengo, ahí me voy a quedar. Entonces esta generación optó por decir, el diablo no es real. Es un invento de las religiones para que uno tenga miedo. Eso era mi mamá cuando decía, la pata sola, lo van a coger por la noche, se levantó el demonio. Es el coco que le dicen a los niños. Y ojo, iglesia, es la mentira más grande del enemigo. Porque a los de afuera, el enemigo les dice, no es real, Satanás no es real, es un invento de las religiones. Y a los de adentro, infortunadamente, a la generación que nació del 2000 hacia acá y algunos del 95 hacia acá, el enemigo les ha dicho, tranquilo, usted allá y yo acá. Usted no me hace nada, yo no le hago nada. Pobrecita, la iglesia que crea que Satanás cumplirá un pacto, que Satanás le va a dejar en paz. Pobrecita la iglesia que crea que si no le hace nada al enemigo, el enemigo no le va a hacer nada. Padre de mentira y engaño, engañoso desde el principio, serpiente voladora, serpiente tortuosa, dragón, acusador y todos los nombres, príncipe de la potestad del aire. Hace muy pocos domingos a esta misma hora vimos lo que significa que sea el príncipe de la potestad del aire y cómo transporta pensamientos hasta tu mente. Hoy hablaremos de los espíritus de contacto, de los que ya entraron a tu vida. Era muy chiquita y una persona llegó llorando a la casa de mis padres y yo estaba chiquita en el evangelio
y apenas atendía las consejerías que la capacidad del Señor me podía dar en ese momento, y una señora llegó llorando y le decía a mi madre en lágrimas, porque la señora no comprendía, llevaba 20 años casada o más, no recuerdo la cita exacta, estoy hablándote de hace 30 años, y le decía a mi madre que odiaba a su esposo y que ayer lo amaba. Y entonces, pues sabes, mi madre, el Señor le muestra estas cosas y de repente la señora empieza a llorar que se va a divorciar, que se va a separar, y de repente dice, no hay opción, es que no soporto a este señor, no va a vivir conmigo nunca más. Y mi madre le dice, yo siento por el Espíritu que tú estuviste en un lugar equivocado a la hora equivocada y algo pasó. Ella le dijo, solamente en entorno bogotano, para los que conocen Bogotá lo saben, solamente nos dimos en el domingo anterior, mira, en lugar de estar en la casa de Dios, un septimazo, para quienes son de Bogotá lo saben, y se pasa por un lugar donde hay mantras y donde hay rezos. Y la señora dice que cuando ellos, los Hare Krishnas, empezaron a repetir estas mantras, obviamente cualquier bulla llama la atención y ella volteó a mirar así. Cuando volteó su rostro nuevamente a mirar hacia el frente, odiaba a su esposo y se quería divorciar. Usted puede decir, ¿por qué? ¿Porque el enemigo puede hacer cualquier cosa contigo? No, el príncipe de la potestad del aire, a través de demonios de contacto, transporta pensamientos. Le hago la historia corta, sí se divorció, sí se separó y está en este proceso después de 30 años en restauración. Y si no hubiera mediado la iglesia de Jesucristo y la sangre de Cristo, la bendita sangre que es nuestra arma de guerra, ella hoy no estaría en proceso de restauración de su matrimonio, porque nadie hubiera podido decirle que fue Satanás quien le transportó un pensamiento por la curiosidad que vino como espíritu de distorsión. Porque no tenemos curiosidad de Satanás, porque nada tiene que enseñarnos. La gente de Satanás le ha dicho cosas tan absurdas como, vea la película de miedo para que vea Satanás cómo actúa. Mire, la vida real es una película más terrible que lo que usted se pueda imaginar y Satanás no tiene nada para enseñarle a la iglesia. Usted tiene que levantarse y no puede como generación seguir diciendo, yo estoy aquí, yo no le hago nada al diablo. Sí, están pasando cosas y son cosas que van más allá de lo que te puedas imaginar. Soñé una noche que una hija mía, como hervor de fuego, le subían espíritus de muerte espiritual por sus pies. Cuando me desperté le llamé y le dije, anoche vi que Satanás entró a tu vida a poner espíritus de no amar la congregación, de no volver a buscar al Señor, y me dices, ¿dónde estuviste ayer? Me dijo, mi esposo me envió a cobrar un dinero. ¿A dónde? A la construcción que le está haciendo. ¿Qué están construyendo? Están construyendo un casino y un prostíbulo. Dije, ¿pisaste el casino? ¿Pisaste el prostíbulo? Lugares de muerte. ¿Pisaste la discoteca? No esperes ir a lugares de muerte y no traer muerte a tu casa. Que Satanás no existe. A los que están afuera, a los que están adentro, ¿qué es lo que les va a decir el maligno? No exageres, no te metas con Satanás y él no se meterá contigo. Mentiroso Satanás y el Señor lo reprenda. Ahora, dicho esto, vamos a hablar de lo que representa para tu vida no vencerle, porque la Biblia dice que tú ya le venciste. Regreso a Apocalipsis, que dice, mas ustedes le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Todos en Zacarías. Y tenemos al enemigo haciendo algo fuerte. Zacarías es una teofanía. Teofanía es el lugar del Antiguo Testamento donde Jesucristo se manifiesta como el ángel de Jehová. Entonces, cuando Jesucristo aparece, es porque algo muy grave está pasando, ¿cierto? Y Zacarías es el sumo sacerdote de ese tiempo. Tu Biblia y la mía sí tienen Zacarías, ¿ya lo encontraste? Zacarías es, llegas a Mateo, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento antes de Malaquías. Y en el capítulo 3, voy a parafrasearte antes de leerlo, en el capítulo 3, en el 1 y 2, el sumo sacerdote está teniendo un juicio delante del Señor. Estas son de las cosas que la iglesia de Jesucristo no se ocupó en muchos años. Hay personas con problemas económicos de 20 años, con problemas de hogar de 30 años, quienes somos adultos y hemos tenido que ver a los ancianos de nuestra casa, es decir, a nuestros abuelos, a nuestros padres o tíos hablando de divorcio y con un mal comportamiento de hogar de 20 años, de 30 años, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué no maduran? ¿Por qué no viven? Y nos hemos sentado y tal vez alguien nos ha preguntado, ¿qué pasa con esos hogares que no han tenido un tiempo en el trono de Dios? Todos tenemos que pasar un tiempo en el trono de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Por allí
En la palabra de Dios en Hebreos 4:16, acércate confiadamente al trono de la gracia, donde hay gracia y misericordia para el oportuno socorro. Socorro oportuno, que no termines divorciado ni muerto, que alcances a libertar tu matrimonio. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Bueno, tú me dices dos, ¿cierto? El trabajo de la tierra y el trabajo de los cielos. Y esas son las batallas que nosotros tenemos que dar. En los cielos, ¿qué está haciendo? Vamos a leerlo en esta hora. Léalo conmigo, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Aquí Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Siempre tengo que hacer una salvedad con respecto a quienes no tienen pues una erudición grande en el trono de Dios y se preguntan, ¿qué está haciendo Satanás allá? Y uno dice, pero ¿cómo así, Señor? ¿Cómo puede Satanás ir a tu trono? Bueno, en el primer libro de la Biblia, que no es Génesis, es Job, hay una descripción igual de Satanás allí. Porque Satanás es un hijo de Dios. Y tú dices, no diga eso, pastora, que eso es una herejía. No, Señor, vinieron los hijos de Dios a presentarse, dice Job 1:10, y entre ellos venía Satanás, que se rebeldizó, que ser lo que él es hoy ahora y estar condenado lo hace menos creación de Dios. No, no perdió sus poderes porque Jesús, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial, ¿qué pasa con el novio de la tierra? Ya no vamos a seguir juntos, me devuelve los peluches, me devuelve los chocolates, me devuelve los regalos, tráigalos para acá y démelos. Jesús no es así, no es un novio feo. Y dice Romanos, y el Señor dice en su palabra, los dones y el llamamiento son irrevocables. De repente te puede pasar que ves a un Señor orando en lenguas angélicas y te dices, un momentico, en verdad son lenguas angélicas, porque la mayoría las conocemos, están distorsionadas. ¿Por qué? Porque las sigue teniendo, pero ya no vive en santidad. Alguien que haya sido bautizado por el Espíritu Santo lo sabe, porque los dones no son la garantía de la santidad. Salmo 68 dice, también se los da a los rebeldes para ver si los convence. Así que hoy vamos a ser muy doctrinales en entender y también, pero muy, muy, muy intencionales en entender que la mentira del diablo y el velo mágico de que Satanás no está por ahí tratando de hacer de las suyas en tu vida, tú te lo vas a quitar hoy. ¿Dónde lo encontramos en este día? Allí en Zacarías, en el trono de Dios. Imagínese eso. ¿Y haciendo qué? Lea conmigo el verso 2. ¿Haciendo qué? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que escogió a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Y entonces está diciéndole a papá que Zacarías no es un sumo sacerdote bueno, que él no es el mejor pastor, que él tiene estos y estos y estos errores. Me encanta, ¿me puedes colocar eso en NTV? Me encanta cómo le contesta el Señor Jesucristo. Y por eso dice el ángel de Jehová, soy puntual. Algunas personas no saben que cuando dice el ángel de Jehová está hablando de Jesús. Es una presentación de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero dice, el verso 1, dice esto en NTV, dice algo muy bello, dice, entonces el ángel me mostró a Jesús, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y estaba allí haciendo ¿qué? Entregando cuentas. Porque tú y yo entregaremos cuentas. Y yo le pido a papá que no nos toque ir al trono en carácter de juicio antes de tiempo. Pero cuando hemos cometido un error, dice ese Colombia, metimos el pie donde no debíamos, el Señor nos lleva a su trono. Y allá vamos, y allá se ponen unos papeles. Tú lo puedes leer, es lo que le pasó a Nabucodonosor. Recuerda, allí estaba la corte celestial deliberando qué haría con la soberbia de Nabucodonosor. Le dieron a Nabucodonosor lo mismo que dijo Jesús, démosle un año para que cambie. Pasó el año y Nabucodonosor decía, este palacio que yo construí, esta nación que yo me gané y el yo hizo que el Señor lo convirtiese en una bestia. Recuerda, fue deliberado en el trono. Ahora, perdóneme, si a alguien le estoy hablando en chino, porque hay lecturas de la Biblia que a veces todos no conocemos, no se preocupe, allí en pantalla están los textos bíblicos y usted va a poder corroborarlos. Hoy estoy corriendo un poquitico porque solo quiero contarte el trabajo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Le está diciendo a papá que quite del sumo sacerdocio a Josué. Qué cosita tan chiquita, ¿no? Qué acusación tan chiquita. Mira que él tiene vestiduras viles. Todos sabemos lo que son las vestiduras viles.
Y ojo, porque la Biblia dice que quien permanezca con vestiduras viles, Apocalipsis 19, tendrá que lavarlas en la tribulación o en la gran tribulación. Traducción, se quedará del rato. No es cualquier cosa. Así que la acusación que le estaba haciendo a Zacarías no es una acusación chiquitica. Estaba diciendo, Señor, él no puede participar de salvación. Por Dios, si el sumo sacerdote no puede participar de salvación, que Dios nos guarde a nosotros, que Dios nos esconda en el hueco de su mano. Pero ¿qué es lo que le contesta Jesús? ¿Me colocas el 12 en Nueva Traducción Viviente? Le dice al Señor, esto usted lo tiene que leer fuerte, esto usted lo tiene que creer. Jesús le dice, yo el Señor rechazo tus acusaciones. Ay, yo amo esto, creo que usted no lo escuchó. Esto es Nueva Traducción Viviente, Zacarías 3:2. Yo el Señor rechazo tus acusaciones. Yo soy feliz con esto porque la bruja, el calumniador, el chismoso, el mentiroso, el hijo del mal pueden venir y decirle, Jesús, mira, esa pastora no debe ser pastora, mira, ese hombre no debe ser sumo sacerdote, mira, esa mujer no se debe casar. Y Jesús contesta, yo el Señor rechazo tus acusaciones. Si te han acusado, ve al trono y dile, Señor, yo sé que tú rechazas esas acusaciones. Así que por eso, iglesia, tenemos la sangre de Cristo. Pero no es la única vez que el enemigo nos acusa. En Job 1, 10 y 11, en Reina Valera, está pasando lo mismo. Y el verso 10 y 11 está acusando de algo bien feo a Job. Está diciendo, ¿sabes por qué Job viene a la iglesia? ¿Y sabes por qué Job ayuna? ¿Y sabes por qué Job te sirve? Porque le ha acercado todo. Él no sirve porque te ama, él sirve por interés. ¡Qué acusación tan fea! Es una acusación horrible. Guárdenos Dios. Nosotros servimos por amor. Diga, yo sirvo por amor. Y dice Satanás, quien está hablando aquí es el acusador. Aprovecho para contártelo. La traducción de la palabra diablo es acusador. Es acusador. La traducción literal es calumniador. Entonces, cuando uno está mirando a un calumniador chismosito de él, uno dice, diablo, diablo, ¿cierto? Eso es lo que es un diablo chiquito, ¿cierto? Eso es un calumniador. Pero se acerca y dice, no le ha acercado a él, a su casa y todo lo que tiene. Traducción, no te ama. Es un interesado. Imagínense esa acusación. Y el Señor dijo, te voy a probar que no. Bueno, yo con esas pruebas digo, Señor, tranquilo. Tranquilo, no le pruebes nada, ¿cierto? Porque es que es una cosa impresionante. Así que lo acusó diciendo, y Satanás sí es hiperactivo, de que no le amaba. Al sumo sacerdote, de que sus vestiduras eran viles, de que no podía seguir siendo. Y podemos pasar a Nabucodonosor de soberbio y cantidad de cosas. Entonces, ¿qué quiere hacer? Como Pedro. ¿Recuerda que le dijo el Señor a Pedro? El enemigo quiere zarandearte como al trigo. ¿Cree usted que solo a Pedro quería hacerle eso? No, a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo imperdonable? Lo que Satanás no nos puede disculpar, que usted y yo vamos a pasar con papá toda la eternidad y él no. Ese es su gran sufrimiento. Ese es su gran sufrimiento. Usted y yo vamos a pasar con él toda la eternidad. Creo que no me escucho. Usted y yo vamos a pasar con él toda la eternidad. Usted y yo sí lo vamos a hacer. Y entonces, Isaías 27 nos dice que tengamos cuidado con estos elementos de la obra de Satanás. Isaías 27, verso 1. Y vamos a tener que tener cuidado. Nuestra proclamación de hoy, para quien no alcanzó a hacerla, era Isaías 54:15, que dice, ninguna conspiración contra ti prosperará. Y yo creé al destructor para destruir todo lo que te quiera destruir. Porque mira lo que te quiere destruir. Dice 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así que miren, la serpiente tortuosa y cada una de esas facetas de Satanás son diferentes formas de atacarte, diferente forma de perseguirte. E iglesia, no existe tal cosa como que si tú no le atacas, no te atacará. A las personas que dicen, ya no le ataco,
en su gran mayoría ya las tiene. Ya el enemigo las tiene. Así que como quiere zarandearte como a trigo y quiere hacerlo, ataca en dos lugares. En los lugares celestiales, Efesios 2 dice que nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales y en la tierra. En los lugares celestiales ataca, y lo pusimos en los carteles que tienes al lado y lado, a través de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son agentes de maldad espirituales. Los agentes de maldad espirituales, tú y yo los llamamos demonios, que son un ejército que tiene diferentes rangos. El rango más alto es el de querubín. Satanás es un querubín. Ezequiel e Isaías dice, oh querubín protector, y habla de Satanás, el muñequito de dibujitos animados que se llama querubín. Realmente con las cosas uno tiene que tener ese cuidado de saber por qué se llama así. Querubín es la máxima autoridad. Cuando el guerrero principal, que se llama Miguel, que es un arcángel, tuvo que pelear con Satanás por el cuerpo de Moisés, porque como Moisés no murió, sino durmió para ser despertado para lo que será ser el testigo que viene a predicarle al pueblo de Israel en la tribulación, el cuerpo, Satanás dijo, me lo cojo, me disfrazo de Moisés y le digo mentiras a los israelitas. Pues el Señor envió al ángel Miguel, arcángel él, peleó, y cuando Satanás se le interpuso, él no le profirió palabras de maldición porque dijo, usted es jerarquía más grande que yo. En el libro de Zacarías tenemos nuevamente esa jerarquía y vemos en el libro de Daniel cómo el Señor dice que Gabriel está peleando y que vino Miguel a ayudarle porque los dos no pudieron contra el príncipe de Persia. Tuvo que el Señor Jesucristo venir en persona y dar esa batalla a él. ¿Por qué? Porque hay jerarquías. Eso es en los lugares celestiales. ¿Cómo se da esa batalla? Segunda de Corintios 10, versículo 3, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La traducción, recuerda, este idioma viene como el alemán y el inglés al revés, así que comienza de lo más a lo menos, dice, destruye fortalezas, derriba argumentos y lleva cautivo pensamiento. Nosotros en el español no hablamos así, ¿cierto? La gente se burla en Latinoamérica porque nosotros decimos, hola, ¿cómo estás? Pero somos los únicos, ¿lo sabía? Los costarricenses un poquito se parecen a nuestro idioma, pero solo los colombianos hablamos así en toda Latinoamérica. Mira todas las naciones de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y nadie estructura la oración como nosotros, pero nuestro Dios, que es bueno, estructuró la oración para ti y para mí, porque no hablamos así. El cómo estás tú de Centroamérica es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque nosotros comenzamos por donde Jesús comienza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, trabajar en el pensamiento. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. La traducción de príncipe de la potestad del aire es transportador de pensamientos. ¿Qué es lo que hace? Poner en tu pensamiento algo que tú vas a decir, lo estoy pensando yo. Yo estoy pensando en quitarme la vida, yo estoy pensando en tirarme al carro, yo estoy pensando, y tú dices, ¿de dónde? Si yo no tengo problemas de infelicidad, si yo sé en quién he creído, ¿cómo llegó esto hasta mí? Hay gente que dice, Señor, ¿seré yo? Pensamientos transportados generacionalmente como la ruina. No eres para tener empresa propia. ¿Quién en tu casa se ha casado? Y tú dices, ¿de dónde? ¿De dónde generacionalmente? Ahora, se transporta el pensamiento. ¿Qué hay que hacer con el pensamiento? Llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo. No hay que hablar con el enemigo del pensamiento. ¿Será que soy yo? ¿Se producirá o no se producirá el milagro? Es yo llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia en Cristo. Es decir, que si ese pensamiento no le obedece a Cristo, en mi mente no sigue. Pero ya puede ser pasar del pensamiento a argumentos. Entonces, argumentos es, serás pobre porque en tu casa todo el mundo ha sido pobre, no te casarás porque en tu casa nadie se ha casado, no pasará esto. ¿Quién en tu casa ha hecho empresa? ¿Quién en tu casa se ha casado? ¿Quién en tu casa ha llegado más lejos en el Señor? Entonces esos argumentos se derriban, los pensamientos se cautivan, los argumentos se derriban, pero puede ser una fortaleza. Y una fortaleza es cuando se puso sobre ti como un peso que te oprime. A una amiga le dio un aneurisma hace pocos días y me dijo, una patada de elefante en mi pecho. Y yo le dije con amor, es una fortaleza. Nunca yo hubiera podido definir
¿Qué es una fortaleza? Pero es exactamente eso, es una patada de elefante cuando tratas de pararte de la silla y dices, pero no puedo, es que no puedo, es que yo estoy aquí destinado a no estudiar, destinado, y te lo creíste, y entonces se lo declaras a tus hijos. Yo una vez fui a una casa donde 2 o 3 niños de más de 17 años estaban durmiendo, 2 o 3 niñas entre 10 y 15 y 2 niños pequeños, un señor con 8 hijos, y todos durmiendo y viendo el Chavo del 8. Y yo les dije, ¿qué es esto? ¿Cómo todos están durmiendo? Y entonces me dijo el Señor, es que no hay trabajo, es que hay pobreza. Y les dije yo a los 3 mayores, sinvergüenzas ustedes. Si su papá no quiere trabajar para sacar adelante a su madre, trabajen ustedes. Ustedes ya tienen edad para hacerlo. Pero ellos tenían una fortaleza sobre su cabeza, que la pobreza era su destino. Y realmente te lo digo, iglesia, es egoísmo de nuestra parte no querer prosperar, porque necesitamos prosperar por la obra del Señor, pero también por nuestros hijos y por nuestra familia. Y es egoísmo cuando no queremos trabajar para lograrlo. Pero si no es tu responsabilidad, perdón, si no es tu culpa, porque no es tu culpa tener esa fortaleza que 3 generaciones atrás vienen diciendo que no se puede y que no se puede, es tu responsabilidad no vencerla. Es tu responsabilidad no ser intencional y levantarse cada día diciendo, en mi vida se cumplen los sueños, en mi vida se cumplen las metas, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y no soy yo, sino es Él en mí. Pero si nosotros nos paramos con la fortaleza y no la destruimos, entonces las fortalezas deben ser destruidas, los argumentos deben ser derribados y los pensamientos deben ser llevados cautivos. Dígalo conmigo, las fortalezas deben ser, los argumentos deben ser y los pensamientos deben ser. Y eso, amada iglesia, es la batalla de toda la vida. Todos los días van a venir pensamientos a tu mente de no se puede y no se puede y no se puede, y tú tienes que hablarle a ese pensamiento. Eso en la oración de los lugares celestiales. Pero tenemos otra batalla en la tierra. Vuelvo a decirlo, el cielo es el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies y la casa de Dios es el lugar de contacto. El altar, ni se diga, mis amados, que participamos del altar. Todos los que participamos del altar, sea predicando el evangelio, sea cantando, sea orando, tenemos la responsabilidad de salvaguardar el lugar de su presencia. Y cuando nosotros no somos responsables con el altar, con el lugar de su presencia, amada iglesia, el precio que pagamos es la vida. No es otra cosa. Por eso Nadab y Abiú, capítulo 10 de Levítico, murieron por ofrecer al Señor en el altar fuego extraño. Nosotros tenemos una responsabilidad grande con Dios, pero no solamente los que participamos del altar, toda la iglesia tiene una responsabilidad. ¿Cómo trabaja el enemigo en la tierra? A través de agentes de Satanás que no son demonios, no son demonios, son personas que se dejan usar por el enemigo. En esta vida, tú decides quién usará tu vida. Porque, como le dijera Josué al Señor Jesucristo cuando se le presentó, ¿vienes de parte de los ejércitos de Jehová o vienes de parte del enemigo? Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Cuando una persona calumnia, critica, murmura, no importa quién sea, porque a veces somos nosotros los hijos con nuestros padres por la batalla que vemos, a veces son los padres con los hijos por la batalla que vemos, a veces somos nosotros los cónyuges con el cónyuge. Cualquier cosa que se diga que favorezca a Satanás, como por ejemplo, es que él es mi hijo que es drogadicto, es una cadena de drogadicción sobre una vida. Es que él es mi hijo que no le gusta estudiar, es que ella es mi niña que no le gustan las cosas de Dios. Yo cuando escucho a los papás decir eso tiemblo, porque ¿cómo podemos atar a las personas con cadenas? Cuando hacemos esas cosas, aún nosotros siendo cristianos, nos estamos convirtiendo en agentes del enemigo. Pero hay verdaderos agentes, agentes como ángeles de luz, disfrazados, personas que vienen a las iglesias a dividirlas, personas que se paran delante de las personas a tratar, jamás han evangelizado a nadie. Nunca han golpeado a una puerta para decirle a alguien, mire, ¿por qué no camina con Dios? Pero se mueven hasta un lugar a decirle a una persona, no camine con Dios, mire, no vaya a esa iglesia, mire, no ore más, mire usted cómo está de flaco, tanta ayunadera, usted no estará enfermo, es por orar. Porque Satanás tiene sus agentes y los agentes se tratan de otra manera. Los celestiales, lo único que puedes hacer es orar en las diferentes batallas de oración, y los terrenales tienes que orar y tienes que actuar.
Así que vamos a ver cómo la palabra de Dios nos indica una cosa. Regrese a Apocalipsis 12, 11, que quiero dejar en tu corazón dos o tres cositas de cómo actuar. Todavía me quedan unos minuticos y quiero dejarlos en tu corazón. Ellos le han vencido. Entonces, si la Biblia es suya, subráyelo. Ellos vencieron, ellos vencieron. Para nuestra generación de que todo era batalla, gracias a Dios por su vida y por la mía. Prefiero que nos hayan apretado tanto porque esa cuerda no se rompió, pero nos guardó. Para la generación que cree que Satanás no le está haciendo daño, por favor, no puede terminar usted de hacer unos planos, el café regarse encima y usted decir, Dios mío, hay cosas que usted tiene que saber que el enemigo trata de hacerlas, como tratar de impedir que usted escuche el mensaje de batalla, como tratar de impedir que usted ore en batalla, como tratar de impedir que usted vea a Satanás como realmente es, su enemigo de todos los días, su acusador de todos los días. Pero también tenemos que verlo como la sangre de Cristo nos lo presenta, como aquellos que ya vencieron por la sangre de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es no rehusar el conflicto. A veces hay personas que dicen, no, yo lo dejo en paz, yo con Satanás no me meto para que no se meta conmigo. No, no se puede. El conflicto, esta batalla ya empezó a rodar. Empezó a rodar desde antes de la fundación del mundo, en el día que entre el capítulo 1, verso 1 y 2 de Génesis, Satanás fue echado a la tierra. Génesis 1 dice, el Señor creó la tierra, hermosa, perfecta, y todo lo que hizo era bueno. Y Génesis 2 dice, la tierra estaba desordenada, vacía. ¿Qué entendemos nosotros teológicamente? Que entre el verso 1 y 2 fue como Jesús dijo cuando llegaron los 70 de la predicación. Los 70 dijeron, uy, los demonios se nos rinden, uy, los enfermos son sanados. Y el Señor le dijo, no se gloríen de eso, gloríense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Yo vi a Satanás caer como Pepa Guama, bueno, énfasis añadido, del cielo, y no me las doy. ¿De qué estaba hablando? De la caída entre Génesis 1:1 y 1:2. Y en esa caída se desordenó la tierra, usted conoce qué pasó, y desde ese momento y hasta ahora estamos en batalla. Jamás podemos hablar del origen del mal, y la gente ha tratado de discernir lo que dice Ezequiel 28 y Isaías 14, en qué momento, oh querubín protector, santo, bonito, hijo de la luz, te volviste Satanás. ¿En qué momento la envidia invadió su corazón? ¿En qué momento se convirtió en un usurpador? Pero tengo que ser clara, y es algo que clarifico todas las veces. Esto no es una lucha entre el bien y el mal, no, porque Dios ya ganó y el bien ya ganó. Por eso el texto dice, ya vencimos. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya fueron deshechas. Nuestro trabajo es no permitir que eso haya cabida en nosotros. Nuestro trabajo, no permitir que regrese, y toda persona que se descuide espiritualmente verá prácticas que había dejado, cómo regresan a su vida, porque son batallas que tenemos que dar. Para mí es increíble que sigan a veces sucediendo cosas en nuestra vida que si el Hijo nos libertó, no debieran estar sucediendo. Entonces, lo primero, por favor, iglesia, no sea temeroso del conflicto. Y la palabra que utiliza el escritor bíblico es ciñe los lomos de tu entendimiento. En Efesios dice, renovaos pues el espíritu de vuestro entendimiento. Pero cuando dice ciñe los lomos, esto se llama hebraísmo. Hebraísmo son las palabras que se toman de expresiones hebreas. Y el hebraísmo es prepárese para dar batalla. Eso es ciñase los lomos. Pero el apóstol Pablo, recuerda que la armadura de Dios dice, cíñete los lomos con el cinturón de la verdad. Entonces eso es, esté listo. Y Efesios dice, cíñete los lomos para el entendimiento. O sea, mire, préstele atención a esto. No deje que el enemigo mine su casa. Si un hombre es entendido, ¿sabe qué dice el Señor? Mire, si usted quiere cuidar su casa, usted debía comenzar por atar al hombre fuerte. Porque el hombre fuerte, y está hablando de Satanás, no está diciendo que es de azúcar, no está diciendo que es de papel, no está diciendo que no puede hacer nada, está diciendo yo de usted tendría cuidado, porque le pueden embolatar la vida, le pueden embolatar su matrimonio, le pueden embolatar su empresa, le puede hacer cualquier cosa. Usted solamente cíñase los lomos. Y el hebraísmo consiste en esté siempre listo, esté siempre alerta, esté pilas, dése cuenta cuando la serpiente
Y son cosas que tú no te vas a percatar si no están ceñidos tus lomos. Entonces eso es, esté alerta y sea intencional. La mayoría de las personas que viven sin Dios, y lo digo con gran pena, que usted se encontrará en 20 años o 30 años con una vida un poquitico igual a la que tiene hoy, no con lo que Dios preparó para ellos, y no quisieron dar la batalla, no quisieron enfrentar. Ahora voy a decirle, porque la gente se pregunta, ¿y por qué tus luchas? ¿Y por qué tus batallas? ¿Y por qué a ti te pasa esto? Que no somos ni seremos jamás amigos de Satanás. Por eso damos batalla, porque nos levantamos cada día sabiendo que las ardidas del enemigo son grandes, pero nuestro Dios es más grande y nuestro Dios es poderoso. Pero hay personas que dicen, no, yo no me meto con él, que él no se meta conmigo, y rehúsan el conflicto. Y ni siquiera sabes que hay personas que no oran en batalla. ¿Sabes que hay personas que su máxima oración del día es, Señor, santifica estos alimentos? Imagínate, 24 horas santificando los alimentos. Y es la oración de los niños, ¿cierto? Papito Jesús, estos alimentos. Pero nosotros no somos niños. Por favor, mira a la persona que está a tu lado. Si no es un niño, dile, tú no eres un niño. Por lo menos no un niño espiritual. Por lo menos no un niño espiritual. Ya no puedes seguir siendo un niño espiritual. Lo segundo que tenemos que hacer es ceñir los lomos del entendimiento. Del entendimiento. Soy del creer, y te lo digo casi todas las predicaciones, lo que tú no entiendes aquí, tú no lo puedes vivir acá y no lo puedes hacer acá. Comenzamos por entender, después por recibir en el corazón y después por hacer. Para poder hacer tienes que entenderlo, porque si tú no sabes hacer arroz, pones el agua y pones la cebolla y dices, ¿será que hay que echarle arroz? Pero si no echas el arroz y dices, ¿será que hay que echarle agua? ¿Será que hay que ponerle sal? ¿Será que hay que hacer algo? Pero necesitamos saber qué hacer y tienes que tener entendimiento. Tal vez tengas que preguntarle, Señor, ¿está el enemigo truncando mi trabajo? ¿Está el enemigo impidiéndome avanzar en mi carrera? Y cortar con eso necesita entendimiento. Así que no se trata de que salgamos hoy de acá pensando que el enemigo puede hacer lo que quiera, porque no. La sangre de Jesucristo nos hizo vencedores. Se trata de que discernamos la batalla. Y mi arma poderosa es Cristo y los méritos de la cruz y los méritos del Calvario, porque como dice la palabra de Dios, y lo mencionaba Manuelito, me encanta cómo ministra la cena, porque dice la sangre de Jesús que habla más que la de Abel, como dice Hebreos 11. ¿Pero en qué consiste? En que la sangre de Jesús habla diferente a la de Abel. La de Abel habla de venganza, de que la sangre sea cobrada, pero la de Jesucristo habla de redención, habla de salvación, habla de que tú y yo podemos cumplir el propósito que Dios trazó para nuestra vida. Y si alguien quiere cumplir propósito, primero tiene que no rehusar el conflicto y dar batalla. ¿Por qué los hogares se acaban? La gente dice por falta de diálogo. No, por rehusar el conflicto, porque así mi esposo se enoje. Yo tengo que decirle, hace muchos años, caminando en el bebé espiritual, llevamos 27 años casados, es decir, hace 26 años me paré y le dije al pastor Cruz, no seré pobre por tu culpa. A mí me da mucha pena, pero en esta casa hay finanzas conjuntas y en esta casa diezmamos los dos y ofrendamos los dos. Y los dos vamos a prosperar y a salir adelante. Y comenzó la cultura de la doble porción. Cada cosa que Dios nos entregaba, nos la entregaba doble. Y vamos por la unción de multiplicación, porque Dios dijo al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero necesito que entiendas, iglesia, que en la casa son dos. Y si rehusas el conflicto, y si no te paras y le dices a tu esposo, no puedo aceptar la pobreza en esta casa. Si robamos al Señor, seremos pobres de por vida. No puedo aceptar la enfermedad en esta casa. Si le abrimos la puerta a condiciones de pecado, vamos a ver cosas feas en nuestra vida, pero necesitamos levantarnos. Y una esposa tiene que levantarse, no puede meterle la mano a su esposo al bolsillo, pero tiene que decirle que no quede por ti, que no quede por ti. Yo le dije, no le metí la mano al bolsillo al pastor, pero trabajé en los lugares celestiales. Y empezaron a pasar cosas. Era 23 de diciembre, fue a ser el último surtido del año porque todo se había acabado. Y entró a Bogotá y un hombre vestido de policía le pidió los papeles y le atracó. Cuando me llamó una señora y me dijo, ¿con quién hablo? Es que tu esposo está acá sin habla, no sé qué. Y él me dijo, le dije, sí, ¿qué pasó? Dijo, pues primero déjeme decirle que es el primero que queda vivo en este sector. Siempre que esas personas atracan a este lugar, matan a las personas. Y a mí me corrió frío por todo el cuerpo
y me lo pasó y me dijo, amor, me atracaron. Y entonces yo le dije, gente, no ha pasado nada, estás vivo, mientras haya vida y esperanza. Y cuando llegó le dije, porque no rehusó el conflicto corazón, mientras robemos a Dios, la puerta estará abierta todos los días de la vida. ¿Quieres que no haya problema? A la semana siguiente teníamos en todos los almacenes, no sé si lo conocen, películas de seguridad a pruebas de bala. Es decir, que si la gente agarraba bala a las ventanas porque eran muy grandes, porque eran ventanas exhibidoras, no las rompía. Y un gamincito con una piedra chiquita rompió una. Yo iba a llamar al que hizo las películas de seguridad a hacerle el reclamo, pero como era el reino de los cielos, y después el otro día estaba el ladrón diciéndole a mi esposo en su cara, yo anoche rompí la película de seguridad y tratando de hacer mofa de eso. Y yo le dije a mi esposo, ¿entiendes lo que está pasando? Si tú robas al Señor, el enemigo permitirá y tendrá la puerta abierta para robarte lo que quiera. Y ese día se arrodilló y le dijo al Señor, mientras me quede vida, mientras haya espíritu en mí y mientras yo viva el resto de mis días, jamás le abriré puertas al enemigo. Y hasta hoy Dios nos ha ayudado y Dios nos ha guardado. De su diezmo y de su ofrenda, mi esposo y yo damos sagrada y literalmente, como lo conoce el secretario contable y nuestro contador, el diezmo de diezmos, porque nosotros somos responsables de tu libertad y a nosotros nos corresponde. Y el Señor le dijo a Aarón, sumo sacerdote, el diezmo de diezmos será dado para la bendición de la iglesia. Y ahora que yo lo entiendo, cada persona ha prosperado de una manera impresionante, pero tengo que ceñir los lomos de mi entendimiento. Y yo doy gracias a Dios por las nuevas generaciones. La semana pasada, una hija mía que creció como yo, amando la generosidad y el dar, compró su casita. Dios le regaló una casita cercana a 400 millones de pesos y yo agradezco a Dios. Estoy hablándole de una persona menor a 30 años que apenas hace poco se graduó de su universidad, pero ama al Señor y ha sido fiel y Dios ha sido fiel. Y cuando le vea comprar los edificios y extenderse, porque se extiende el reino, no está extendiendo su vida económica, está extendiendo el reino. Y cuando extendemos el reino, los cielos se abren. Pero no tenemos puertas abiertas solamente en lo económico. Tenemos puertas abiertas en los lugares que pisan nuestros pies y lo que traemos en nuestros pies a nuestra casa. No es solamente por cultura de limpieza que los japoneses se quitan los zapatos en la puerta. No es solo por eso. Es también por lo que podemos traer a nuestra casa. Pero usted y yo no traemos mugre. Podemos traer pecado. Podemos traer circunstancias de enfermedad. Hoy, lo digo con gran pena, pocas familias cuentan con una persona que no sea esquizofrénica. Esta semana partió con el Señor alguien que yo le decía a mi esposo, yo con la esposa me quito el sombrero. 30 años de esquizofrenia de su esposo. ¿Sabes lo que es vivir con la bipolaridad, con la esquizofrenia, con los trastornos de comportamiento? No sabes. Así fueran ataques de pánico y de ansiedad, súper difícil vivir con eso. Y a veces entraron solamente con una persona que estuvo en la discoteca, el prostíbulo, el casino, y trajo. Las personas dicen, el billar. No es que no es un vicio, es un deporte, el tejo. Bueno, hay otros deportes. Pero, ¿quiénes tocaron esas barritas? Aborreciendo la ropa contaminada con sus cuerpos, dice Judas. La ropa. Ahora las manitos. Y no puede ser solamente que traigas la alergia de las personas que sin lavarse las manos jugaron con eso. Hace poco en un gimnasio unas personas estaban todas con alergias en las manos por el sudor de las manos de las otras personas de las maquinitas. Pero una alergia se quita con los medicamentos. Pero lo que se transfiere a tu vida, pobreza, ruina, escasez, no se quita con medicamentos. Lo que le transfieres a tus generaciones, porque puede que ni tus hijas, ni tu hijo, sino tus nietos. Y como el mundo no es solamente ludopatía, el mundo es sexualidad desordenada. La mamá tenía problemas de ludopatía y la niña tiene problemas de promiscuidad. Mismo mundo, solo que manifestado de diferente manera. El papá era delgadito y el niño es alcohólico. Mismo mundo, solo que manifestado de diferente manera. Por eso necesitamos atar el plan del enemigo. Y por eso usted no puede rehusar el conflicto y tiene que expresar con su entendimiento que usted lo acepta, lo cree. Y cierro con esto porque tengo que decírtelo de manera real. Necesitas ser una persona espiritual. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Y ser espiritual
es que mi alma sea gobernada por el Espíritu. No se preocupe, no piense que ser espiritual es pasar todo el día contando pepitas. Y que cuando el Señor dice, orad en todo tiempo, yo tengo que estar todo el día de rodillas. No, yo puedo orar en todo tiempo trabajando. Yo puedo orar en todo tiempo haciendo oficio. Yo puedo orar en todo tiempo haciendo todo lo que tengo que hacer. Pero hasta no ser espirituales, y el espiritual no es una cosa, pastor, pero ¿qué es ser espiritual? Porque a todo el mundo, pero díganmelo en palabras castizas, ¿qué es ser espiritual? Que discierno las cosas del Espíritu. Eso es ser espiritual. Discierno. Yo estoy entrando a este lugar y digo, no, aquí hay. Una hijita mía iba a comprar una casa y cuando yo puse el pie, le dije, aquí hay cáncer, aquí hay leucemia, ni siquiera olía, pero lo había. Cuando entré, el señor de la casa se me disgustó un poco y me dijo, es que mi niña tiene leucemia. Y no es que se te pueda pasar, no es contagioso, es la transferencia es muy distinto. Podemos estar en la casa de la persona que tiene SIDA y no va a pasar nada contigo si tú fuiste a orar por ella. Pero si vas allá a tener un contacto sexual con esa persona, pues obvio te va a pasar. Así que necesitamos el no rehusar el conflicto, el tener ceñidos los lomos del entendimiento para entender que es una puerta abierta y el ser espirituales. Y entonces los vencedores por medio de la sangre del Cordero seremos tú y yo. Así que, iglesia, levantémonos en esta hora y mientras nos ponemos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. No es por cobardía que rehusamos el conflicto. No, a veces no, tampoco es pereza, a veces es negligencia, ¿cierto? ¿Recuerda que es negligencia? El perezoso dice, no salgo porque afuera está el león. Es esa negligencia. Y hoy vamos a vencer esa negligencia. Y si tú sientes que ha habido un estorbo en tu vida en este momento, tú sientes que se está frenando tu propósito, pues no le permitas al enemigo hacerlo. Y hoy en estos minutos que nos quedan voy a pedirte que entres en oración, levantes tus dos manos al cielo y tomes el arma vencedora que nos fue entregada y diga, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Cúbreme con tu sangre preciosa. Cubre mi casa, cubre mi cónyuge, cubre mis hijos, cubre el trabajo de mis manos, cubre todo lo que me fue entregado en administración. Señor, y por favor, no me dejes ser como las generaciones que piensan que solo con dejar al enemigo tranquilo nos va a dejar tranquilos. No, ciñe los lomos del entendimiento para que yo sepa ¿por qué razón el enemigo puede tocar mi economía? ¿Por qué razón el enemigo puede tocar a mis hijos o puede transportarme pensamientos de ataques de pánico, de bipolaridad, de esquizofrenia? ¿Por qué el enemigo puede tocar mis sentimientos y hacerme amar a las personas equivocadas? ¿Por qué? Comience a pedirle a Dios. Todos deben ser amados, pero tener una relación con una persona que ya tiene una vida conflictiva, que está en las drogas, que está en el pecado, que ya tiene un matrimonio. Amada iglesia, necesitamos orar. Padre, hoy yo clamo e intercedo por la iglesia que nos ha acompañado en este día y te pido, Señor, que los demonios de contacto sean atados, ligados, paralizados y echados fuera. Te pido por una iglesia que entiende, aún los niños del 95 hacia acá, aún los niños del 2000 hacia acá, Señor, entienden que su destino y su propósito fue marcado para la gloria, para la prosperidad, para la bendición. Si puedes comprar la casa de los sueños, pero necesitas ser una persona espiritual. Si puedes estudiar la profesión de los sueños, pero debes ser una persona espiritual. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo este mundo si pierde su alma, iglesia? En esta hora atamos principados, atamos potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo en los lugares celestiales. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la retaliación de las tinieblas, los demonios de venganza del diablo, cuando se ve descubierto, son atados, son ligados, paralizados y destruidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Para esto apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Son deshechas las obras del enemigo, son desbaratadas las trampas satánicas, son consumidos los argumentos de las tinieblas, y en el nombre de Jesús de Nazaret invocamos el arma vencedora, invocamos el arma celestial, la bendita y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me despido de la audiencia declarando que Él es nuestra defensa. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.